Bueno, antes que nada, algunos avisos acerca de Zoom. Cuando termine la charla va a haber preguntas y respuestas, o sea que durante la charla pueden escribir esas preguntas y respuestas, no va a haber problema, nadie las va a ver, yo las voy a estar leyendo para que luego la doctora Amelia Bayo nos esté contestando las preguntas que todos hagan. Así que por favor escriban en la parte inferior derecha de su panel de Zoom, van a tener el botón preguntas y respuestas. El chat se va a deshabilitar ahora para no molestar y que no aparezcan ventanas sobre la charla, así que hagan las preguntas usando ese botón. Si tienen algún problema de sonido, hay una pestaña abajo a la izquierda en la cual tienen varias opciones para ir cambiando y probando. A veces pasa que se desconfigura, me ha pasado varias veces, y en realidad el parlante que está puesto no es el que en realidad debería estar y no se escucha. Bueno, vayan probando las opciones, porque desde aquí no podemos hacer nada, es algo que sucede en su sistema. Bueno, visto esto, después obviamente hay que hablar un poco de la asociación, y de lo importante es que se unan. Si todavía no son miembros, háganse miembros. Aquí tienen las tarifas, son $85 al año para el miembro pleno, y tenemos tarifas especiales para profesores, estudiantes y personas de ingresos bajos, $40 al año. Y países en vías de desarrollo, $25 al año. Eso incluye a toda América Latina. Así que no hay excusa ya para no asociarse al AUSE y contar con todos los privilegios de la asociación. Tienen acceso a telescopios remotos, incluso a la serie de astrónomos superestrellas que va a comenzar prontamente en idioma inglés, eso sí, que es solo para miembros. Otra serie de seminarios web. Siempre me pregunto, ¿webinario existirá en español? Pero por ahora seminarios web. También es importante, si nos quieren donar, hacer alguna ayuda, tienen el código QR allí en pantalla, y pueden mandarnos alguna colaboración. Cualquier centavo sirve, es importante. También nos pueden seguir en todas las redes sociales, ya sea Instagram, Facebook, Twitter o YouTube. Y bueno, no podemos dejar de mencionar a nuestro auspiciante. Nuestro auspiciante es la Voice Research Initiative and Education Foundation, y su rama astronómica, que es la Voice Astro. Voice Astro provee educación online de astronomía, recursos para observatorios y experiencias de investigación para estudiantes, equipos de estudiantes y escuelas, para que aprendan cómo realizar observaciones, llevar a cabo experimentos y publicar sus resultados en revistas astronómicas como el Journal del APSO. Así que bueno, por favor, si quieren saber más, visiten la página web de Voice Astro. Bueno, y tenemos que hablar ya de la charla que nos toca hoy. Es la primera, es muy importante, y bueno, esperemos que sea la primera de muchas y muchos más años de seminarios en español. Y hoy vamos a estar con la doctora Amelia Bayo. Amelia es astrónoma observacional, es interesada sobre todo en la investigación multidisciplinaria y en la inclusión, con foco en personas ciegas y de baja visión. Es española, pero trabaja en Chile, como profesora titular en el IFA de la Universidad de Valparaíso, y es directora del Núcleo Milenio de Formación Planetaria, que es uno de los proyectos que más tiempo le lleva actualmente, aparte de ALERCE, que es justamente de lo que se va a tratar la charla de hoy. La doctora Bayo nos va a contar cómo funciona la clasificación automática de los alertas. Alertas son los cambios de brillo que hay en cualquier zona del cielo, cambios de brillo importantes. Actualmente con los datos del Zwicky Transition Facility, el ZTF, y en el futuro del Vera Rubin Observatory, que va a publicar unos 10 millones de alertas por día. Yo cuando leí 10 millones de alertas dije, no, o sea, la gente que trabaja en catálogos como nosotros nos vamos a volver locos. Así que no sé, esperemos que Amelia nos dé alguna solución en su charla de hoy. Así que bueno, Amelia, todo tuyo, muchísimas gracias por estar y adelante. Muchas gracias, Sebastián. Voy a compartir mi transparencia. ¿Me confirmas, porfa, que Sí, lo todo podemos ver perfecto. bien? Súper, Todo genial. perfecto, gracias. Efectivamente, no eres el único que le da como mucho respeto escuchar ese número de 10 millones de alertas al día, y precisamente eso es lo que motiva esta colaboración que se llama Alerce. Alerce, además de ser estos cipreses bonitos que ven por ahí detrás en el fondo de la imagen, y que son endémicos de la zona de los Andes, tanto en la zona de Argentina como en Chile. Además de eso, es un acrónimo
muy natural, como todos los astrónomos nos buscamos los acrónimos, que significa aprendizaje rápido de eventos de alertas, ¿ya? Es una colaboración que incluye a mucha gente distinta, con muchos perfiles distintos. Es súper entretenido trabajar en este proyecto porque estamos desde ingenieros de datos, astrónomos, igual yo soy astrónoma, como bien decía Sebastián, pero igual tengo un pasado matemático, yo soy licenciada en matemáticas, de hecho, después en el doctorado me cambié de astrofísica y también tengo un pasado computacional. Entonces, en este grupo la verdad es que me siento como en casa, porque hay gente con especialidades muy distintas y trabajamos todos juntos. Los papás del proyecto, y que tienen un mérito enorme, son Francisco Foster y Guille Cabrera, que son estas dos primeras personas de esta lista de nombres. Y bueno, hay gente súper destacable, por supuesto, todo el equipo funciona súper bien y como les digo, yo estoy súper contenta de formar parte de este equipo y ese es el único sombrero que tengo hoy, el sombrero del Núcleo Milenio de Formación Planetaria. Se los cuento otro día si les interesa. Entonces, ¿qué es lo que se nos viene? ¿De dónde sale este número de 10 millones de alertas por día? Bueno, seguro que han estado viendo en las noticias, si son aficionados a la ciencia, además en noticias un poquito más especializadas, que se nos vienen unos telescopios impresionantes, enormes, telescopios de 40 metros de diámetro el espejo primario o de 30 metros de diámetro el espejo primario, y que además van a estar en distintos sitios. El GMT, el Giant Magellan Telescope, es probablemente el que va a estar primero, de hecho está muy avanzado en su construcción y va a estar, bueno, con su familia de gemelos Magallanes en Chile, cerca de La Serena. Se viene el European Extremely Large Telescope, que es el de 40 metros, que va a estar en Cerro Armazones, frente a donde está ahora mismo el VLT, y donde va a seguir estando el VLT, obviamente, en Paranal, en la región de Antofagasta. Y se viene también el 30 Meter Telescope, que yo no me atrevo a decir dónde va a estar seguro, porque todavía no está súper asegurado eso, pero se viene también. Y la idea, por supuesto, es que haya en el hemisferio norte y en el hemisferio sur es muy buen balance para poder cubrir todo el maravilloso universo que queremos observar. Pero estos telescopios no es ni mucho menos el único futuro de la astronomía. Estos telescopios van a ser extremadamente caros, en el sentido de que a los astrónomos nos va a costar mucho, mucho esfuerzo conseguir tiempo en estos telescopios, porque todos vamos a querer observar con ellos, pero además también en el futuro tenemos otro tipo de telescopios, estos telescopios de relevamiento, estos telescopios que lo que van a estar haciendo es patrullando, entre comillas, el cielo cada noche, y van a levantar una cantidad de datos impresionantes, porque además este tipo de telescopios no van a ser los telescopios que estamos un poquito más acostumbrados ahora que hacen estos relevamientos, que son telescopios relativamente pequeños y que cubren un área relativamente pequeña del cielo. No, estamos hablando de telescopios como el Vera Rubin Observatory, que si ven en este gráfico de la derecha, aquí lo que estamos viendo es la superficie colectora de luz, es decir, el espejo primario en este caso, que lo que nos da una idea es sí del nivel de detalle, en este caso no necesariamente porque tenemos la atmósfera que nos hace algunas cositas que no nos gustan, pero sí de lo profundo que podemos ver. Imagínense que esta superficie colectora es como si fuera un balde, cuanto más grande sea tu balde, aunque tengas poquitas gotas, las vas a poder recolectar, mientras que si tu balde es muy chico, vas a poder recolectar menos gotas, menos fotones, menos luz. Entonces, estos telescopios están, imagínense dónde está el LSST, que es el Vera Rubin Observatory, que lo tienen aquí en la izquierda, una imagen renderizada, pero que ya este edificio existe y que se viene dentro de nada, comparado, por ejemplo, con otros telescopios que también están haciendo gran relevamiento de datos, como por ejemplo a lo mejor les suena el telescopio Kepler, que detectó muchísimos planetas, el telescopio TESS. Estos telescopios tienen un tamaño mucho menor, pero tenían un campo de visión muy, muy grande. Bueno, el LSST va a tener un campo de visión un poco menor que ellos, pero igual es un campo de visión inmenso comparado, por ejemplo, con los grandes telescopios que les he hablado del ELT y cosas así. Entonces aquí, para hacernos un poco de sentido, bueno, llegar hasta entender lo que son 8 metros de diámetro y cosas así, creo que es algo que todos podemos visualizar, pero a lo mejor entender este eje vertical del campo de visión, es decir, de cuánto este telescopio va a poder ver,
a lo mejor no todo el mundo está tan acostumbrado a hablar de que vamos a ver 10 grados cuadrados. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, si ustedes se ponen a mirar hacia el cielo en la noche y quieren tener una idea de estas medidas en grados, que al final es el ángulo que están viendo, ¿ya? El ángulo de visión que estamos viendo, bueno, si estiran su mano y levantan uno de los dedos, estarán viendo la uña suya subtiende más o menos 1 grado, ¿ya? Entonces, imagínense que estamos hablando de 10 grados cuadrados. Lo que va a estar viendo el LSST, va a estar tomando imágenes de 10 grados cuadrados constantemente cada noche, y en promedio lo que vamos a tener es una película del cielo cada 3 días. Cada 3 días se va a ver barrido todo el cielo que se puede ver desde el sur, y vamos a volver a visitar las mismas posiciones, los mismos objetos, y ver qué les está pasando, si están cambiando o no. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir en el futuro? ¿Cómo es el ecosistema futuro de la astronomía con respecto a los astrónomos que estamos interesados en cómo las cosas varían en el tiempo? Bueno, por un lado vamos a tener estos telescopios de relevamiento que van a estar arrojando enormes cantidades de datos, porque van a estar revisitando las mismas partes del cielo constantemente, viendo si algo cambia o no. Por otro lado, las cosas que sean realmente interesantes, vamos a querer hacerle seguimiento con otros telescopios, bien porque sean telescopios mayores como los ELT, bien porque tengan a lo mejor espectroscopía, tengan otro tipo de instrumentación, bien porque estén en otras longitudes de onda, bien porque sean telescopios muy espectaculares, que seguro que ustedes, espero, hayan seguido un poco el lanzamiento del James Webb, porque fue realmente emocionante. Ahora no está todavía como en esta foto, el James Webb Telescope es este de aquí abajo, es el sucesor, a mí no me gusta eso porque no es realmente sucesor, pero bueno, del HST, del Hubble. Ahora mismo no está todavía, si no estoy mal, el telescopio, el espejo totalmente abierto, de 6,5 metros, tiene abierto como una orejita, le falta abrir la otra oreja, pero es espectacular seguirlo, cómo va evolucionando y cómo va llegando a el punto L2, que es donde va a estar situado durante, esperemos, muchos, muchos años dándonos datos. Pero ok, perdón, que me voy por las nubes. Vamos a tener millones de objetos que pueden ser interesantes cada día. ¿Cómo vamos a decidir qué objetos son los que les hacemos seguimiento? ¿Qué objetos catalogamos? ¿Cómo catalogamos? Bueno, aquí vienen nuestros consejeros. Es la palabra que se me ocurre para traducir broker, ¿ya? La palabra en inglés es broker, y podíamos pensarlo como consejero, como agente, alguien que te da recomendaciones sobre, ok, este objeto sí ha cambiado, pero no es nada interesante, o este objeto es exactamente la cosa que estábamos buscando, o de hecho una cosa que no tenemos ni idea de lo que es porque no se parece a nada que hayamos visto cambiar antes. Ese es el rol de estas colaboraciones, como por ejemplo Alerce. Es buscar una aguja en un pajar, literalmente, y decirle a los astrónomos, esta es la aguja que te interesa. Entonces, ¿qué es esto de las alertas realmente? Esto de 10 millones de alertas por noche, ¿qué es lo que quiere decir? Bueno, lo que va a ocurrir, como les decía, es que tenemos telescopios que van a estar observando todo el cielo una vez y otra vez y otra vez, con lo cual van a tener una referencia, una imagen de referencia de qué pinta, entre comillas, tiene una parte del cielo. Bueno, esa imagen de referencia es este panel central que ven aquí, donde están viendo que hay una galaxia espiral muy bonita y no hay nada más en el fondo, es una imagen con mucho contraste, porque se ha construido con muchas imágenes, con muchas veces que ha pasado el telescopio por ahí, y lo que va a estar ocurriendo es que, por ejemplo, esta noche el telescopio vuelve a pasar por ahí y observa esta nueva imagen de la izquierda. ¿Ya? Entonces tenemos la imagen de referencia de que sabemos cómo es esta zona del cielo, tomamos una nueva imagen, esta de la izquierda. Bueno, cuando hacemos la diferencia, cuando sustraemos una de otra, es decir, todo lo que está constante aquí lo quitamos de esta nueva imagen, fíjense, no sé si lo podrán ver bien, que hay un puntito que se queda de residuo. Es decir, en esta imagen de la izquierda, en la nueva imagen, había un punto de luz que no estaba en la referencia, algo ha cambiado. Si ese punto que ha cambiado, que no tiene por qué ser un punto solo, puede ser algo más grande, es significativamente más brillante que simplemente el ruido que ven por aquí detrás. Ven que la imagen tiene puntos negros, más blancos, pero ahí hay una consecución de varios puntos que están más brillantes, que están más blancos. Bueno, si eso es significativo, si eso está por encima del ruido, eso es lo que llamamos una alerta. Eso es lo que en el futuro el LSST y hoy en día, por ejemplo, el CTF,
dicen, ojo a la comunidad, aquí ha cambiado algo. Y de eso es de lo que vamos a tener 10 millones por día, ¿ya? Entonces, ¿qué puede ser eso que ha cambiado? Bueno, pueden ser muchas cosas distintas. Aquí solamente les voy a dar un par de ejemplos de cosas interesantes, para algunos y para otros no tanto, y de cosas que para nadie van a ser interesantes realmente y que pueden ser un problema. Por un lado, supernovas, por ejemplo. Entonces, aquí, en todo caso, estoy siguiendo el mismo ejemplo de las imágenes en blanco y negro. Y esas imágenes están simplemente en otra escala de color, pero siguen siendo, piensen, imágenes en blanco y negro, ya de un filtro solamente. Entonces, en medio siempre vamos a tener la imagen de referencia, ¿ya? Estas dos filas son dos supernovas distintas. En medio teníamos la imagen de referencia, y si se fijan, en el objeto de arriba, yo tengo en la imagen de referencia una galaxia, ven que se ve como si fuera un puntito así como un poquito más gordo y como más difuminado, más difuso. Tenemos una galaxia y tenemos una estrella proyectada probablemente, o a lo mejor otra galaxia lejana, no sabemos. Pero esto es lo que teníamos de referencia. La nueva imagen de ciencia, ya en la imagen de ciencia vemos, ok, se ve la cosa difusa, se ve el otro punto y de repente aquí hay algo mucho más brillante. Y si hacemos la diferencia, efectivamente ahí ha habido algo que ha cambiado muy significativamente y eso es una supernova. El segundo caso puede ser aún más interesante, esta segunda fila. En la imagen de referencia, en el centro del campo, supongo que estarán de acuerdo conmigo, no se ve nada, ahí no hay nada. Tomamos la imagen de ciencia y, además de esas dos estrellas, bueno, la estrella de la derecha y las dos estrellas de la izquierda que se veían en la imagen de referencia, en el centro ha aparecido algo. De manera que cuando hacemos la diferencia estoy diciendo una resta tal cual, ¿eh? Le estoy restando esta imagen a esta, con un poquito más de trabajo, pero es una resta. Y me queda un punto, una estrella, un objeto que existía en la imagen de ciencia, que no estaba en la imagen de referencia, ¿ya? Y esa supernova también puede ser súper interesante porque no sabemos cuál es la galaxia de la que ha surgido esa supernova. No teníamos una galaxia en la imagen de referencia. Y esas, puede ser que la galaxia fuera muy débil, puede ser que sea un Fossless. Yo no trabajo en supernovas, pero Francisco Foster, que es el director de este proyecto, trabaja en supernovas y nos cuenta muchas cosas muy entretenidas de supernovas y estas son particularmente interesantes para aprender muchas cosas de física. Otro tipo de objetos que cambian, estrellas variables. ¿No? Aquí estoy como hablándole al público súper especializado en estrellas variables, ¿verdad? Hay muchos tipos de estrellas distintas que varían. Y aquí simplemente vemos dos ejemplos. De nuevo, cada fila es una estrella distinta. Disculpen. En la primera lo que vemos es un campo de visión con una estrella de referencia. Tenemos una estrella en el centro y tenemos otras estrellas alrededor, no muchas, pero algunas. Y esa estrella, si ustedes se fijan en la imagen de la izquierda y miran el brillo relativo con respecto a estas compañeras de aquí abajo, el brillo ha cambiado. Y de hecho, si hacemos la sustracción, efectivamente, el brillo de esa estrella ha cambiado. ¿Por qué? ¿Qué tipo de estrella variable es? Bueno, pueden ser muchos tipos distintos, iremos avanzando en la charla. Y les quería mostrar, por supuesto, esta parte de aquí abajo, que es un cúmulo globular, donde fíjense lo bien que funciona esta sustracción, que de nuevo es restar una imagen de la otra, pero hay que hacer algunas operaciones estadísticas por en medio para que realmente quede tan limpio, pero fíjense que tenemos muchísimas estrellas. Este campo de referencia tenía muchísimas estrellas, probablemente eso un cúmulo globular. Teníamos la nueva imagen y todas las otras estrellas, cuando yo resto estas dos imágenes, se me van, se me cancelan. Las estrellas eran constantes en brillo entre estas dos imágenes, menos esa estrella del centro, que no es constante. Esa estrella del cielo ha cambiado su brillo. Y les decía, todos estos objetos, para algunos astrónomos son más interesantes unos, para otros astrónomos son otros, pero lo que todos le tememos es a esta cosa de aquí abajo, estos artefactos, porque igual que, aunque la tecnología avanza impresionante, los detectores que tenemos hoy en día son espectaculares, la óptica de los telescopios es espectacular, hay cosas que no podemos controlar. Entonces hay algunos fallos de electrónica de los detectores que no podemos controlar, están los rayos cósmicos que no podemos controlar en absoluto, que nos afectan a las observaciones. Y si se fijan en esta imagen de aquí abajo, ustedes a lo mejor hubieran pensado, ese punto de ahí es una supernova, porque lo que tenemos aquí es una galaxia. Y si vemos esta otra imagen de la misma galaxia, la nueva imagen, vemos que hay un punto más brillante. La diferencia, ahí hay un punto más brillante. Esto, Amelia está diciendo que eso puede ser una supernova. No, la diferencia es que fíjense que en este caso, ese punto es realmente un punto, es realmente un píxel solamente, lo que está más brillante. No es un conjunto de píxeles.
Y eso no quiere decir que eso es un artefacto. Eso bien que había un píxel caliente en el detector, bien que ha habido un rayo cósmico, pero eso no es un cambio en esa galaxia, eso no es una supernova. Y definitivamente no queremos mandar un telescopio de 30 metros o de 40 metros a tratar de ver si esto es una supernova, porque debemos de saber que no lo es, que es un artefacto, ¿ya? Entonces, ese es un primer paso que los telescopios de relevamiento van a hacer. Van a tomar imágenes, hacer un determinado procesado. De hecho, el CTF hoy en día nos da la imagen de ciencia, la imagen de referencia y la imagen de diferencia, y dan una cierta probabilidad de que esa alerta corresponda a un cambio físico de un objeto en el cielo o que pueda ser un artefacto. Ok, entonces ya hemos definido un poquito más claro, espero, qué es una alerta, qué son artefactos, qué tipo de cosas van a estar haciendo directamente estos telescopios de relevamiento. ¿Y ahora qué? Ok, incluso con todos estos filtros, y bueno, con todos estos filtros, de momento hemos filtrado entre realidad y no realidad y con una cierta probabilidad, igual vamos a tener millones de estas alertas por noche. Entonces, estos consejeros, estos agentes, estos grupos como Alerce, ¿qué es lo que hacen? Lo que hacen es reciben estas alertas, como el resto de la comunidad, esas alertas van a ser públicas, pero les añaden valor, por así decirlo. ¿Cómo les añaden valor? Bueno, compilan información adicional que haya de esos objetos. Otro telescopio observó ese campo y había visto algo extraño en ese campo antes, extraño o no extraño, ¿qué es lo que había en ese campo en otras longitudes de onda? Y aplica modelos, en nuestro caso modelos de aprendizaje de máquinas, para clasificar, para decir tentativamente esta estrella que está variando de esta manera, primero esto es una estrella, y segundo está variando parecido a un objeto joven, ¿ok? O no, esto parece más bien un núcleo activo de galaxias. Si no les suenan estas cosas que estoy diciendo, no se preocupen que las voy a explicar un poquito más adelante. Pero básicamente lo que hacen es tomar esta alerta, algo ha cambiado en el cielo, le añaden valor, le añaden más datos, buscan qué es lo que qué más se conoce de ese campo y arrojan predicciones que al final se traducen en recomendaciones con estos llamados TOM, que son algo así como sistemas donde uno puede gestionar el seguimiento de determinados objetos. Por ejemplo, si hay una colaboración internacional que va a estar siguiendo supernovas y que las quieren observar cuanto antes mejor, porque así pueden ir viendo cómo la supernova interactúa con el medio, no tiene ningún sentido que haya 4 o 5 telescopios observando el mismo objeto, si es que se puede observar. Por supuesto, si hay mal tiempo en uno y deben de dar el pase a que observe otro telescopio, perfecto. Pero hay que tener un mínimo de coordinación y comunicación para que los recursos observacionales se empleen de la mejor manera posible. Esa es la labor de estos TOM, que no es nada nuevo, porque la gente de Supernova lo lleva usando mucho tiempo, pero sí es relativamente nuevo el que entremos muchos astrónomos que nos interesan otros tipos de variabilidad y que hasta ahora no hemos tenido que coordinarnos de esta manera. Y finalmente lo que queremos es, bueno, llegar a esas observaciones adicionales que nos permitan tener una interpretación física de qué es lo que pasó originariamente, qué causó esa variación. Y ojalá descubrir tipos de objetos nuevos, descubrir física nueva. Eso es como al final lo que nos motiva. Entonces, en este nuevo ecosistema que les he estado contando es donde surge Alerce, que es una iniciativa liderada desde Chile para crear un agente, un consejero para la comunidad que trabaje en principio sobre los datos del LSST, pero también sobre futuras infraestructuras. La idea es seguir creciendo a lo nuevo que venga. De momento nos estamos entrenando con el ZTF porque el LSST todavía no está disponible. Y los objetivos principales son la rápida clasificación de transientes, estrellas variables y núcleos activos, con mucho énfasis en rápida, y como al final de la charla, que se volverá un poquito más técnica, les contaré un poco cuán rápido es esto. Facilitar la exploración y el estudio sistemático de objetos variables de todo tipo, conectar los recursos de relevamiento, estos telescopios de survey y el seguimiento en particular en Chile, pero también en el extranjero, y tener la flexibilidad necesaria para adaptarse a distintos casos de ciencia que vayan surgiendo, que la comunidad necesite, de manera que podamos adaptar nuestra taxonomía, nuestras etiquetas, las etiquetas que le ponemos a los objetos, nuestros productos y las herramientas, por ejemplo. Estamos además de enhorabuena en Alerce porque en el año pasado el Vera Rubin
seleccionó de las distintas colaboraciones que existían en el mundo, seleccionó aquellas, como por así decirlo, que les da su sello de calidad, con las que va a compartir todas las alertas, con las que creen que la comunidad debe de ocupar para hacer el mejor uso posible del survey del LSST. Y entre ellas está Alerce. Aquí tienen todas las colaboraciones, está Think, que es de Francia, Amper, Laser, que es de Reino Unido, PitGoogle, Antares, y Babamul, bueno, y del propio CTF, y los únicos que estamos en el hemisferio sur somos Alerce. Y bueno, estuvimos muy contentos, había que demostrar que íbamos a ser capaces de crecer del ZTF a LSST, y pusimos un caso bastante convincente y fuimos seleccionados y estábamos realmente súper contentos. Fue un trabajo enorme de todo el equipo. ¿Y cuáles son nuestros temas de estudio? Y ojo, estos son nuestros temas de estudios, no mis temas de estudios. Como les he dicho, somos muchos astrónomos que trabajamos colaborativamente y es genial. De hecho, una de las personas con las que yo colaboro mucho ahora es una postdoc que es espectacular, Paula Sánchez, una chica extremadamente inteligente y un gusto trabajar con ella. Ella trabaja en núcleos activos de galaxias, en este tercer tema de aquí, que está súper alejado de lo que yo hago. Yo trabajo en estrellas jóvenes, estrellas cercanas relativamente, que están formándose y están formando planetas, y ella trabaja eso, en núcleos activos de galaxias súper cercanas, y tratar de entender cómo estos núcleos activos cambian, de hecho, la evolución de la galaxia. Y gracias a esta colaboración hemos podido trabajar juntas, porque nos unían los datos y cómo analizar los datos, que ahí nos podíamos ayudar. Entonces, así como tangencialmente ya les he introducido que trabajamos en estrellas variables de distinto tipo, no solamente estrellas jóvenes, ni mucho menos, también estrellas evolucionadas, eventos de microlente, trabajamos en núcleos activos de galaxias, con distintas preguntas sobre cómo estos agujeros negros afectan a la evolución de sus galaxias. Trabajamos en transientes, por supuesto, Francisco Foster y bueno, Juliano Piñata y hay más gente, son investigadores súper top en este tema de los transientes, de las supernovas, donde una de las cosas que están tratando es eso, detectar supernovas lo más temprano posible, para aprender lo más posible también de las explosiones en sí, no solamente de la interacción con el medio. Y también trabajamos en asteroides, en objetos cercanos a la Tierra, distribución de tamaño de estos asteroides y estudios de desintegración, bien por colisiones, bien por rotación, para tratar de contestar a preguntas como cómo se formó el sistema solar, porque como saben, los asteroides y los cometas son los fósiles que nos cuentan la historia de nuestro sistema solar. Ok, entonces tenemos este grupo que trabajamos en todas estas preguntas, somos multidisciplinares, pero principalmente está hablando multidisciplinar de la parte de astronomía, pero como les decía al principio, hay un grupo súper bueno de ingenieros que trabajan en aprendizaje de máquinas y un grupo también súper bueno y súper trabajador que proporciona la infraestructura computacional y la infraestructura para la comunidad para poder acceder a todos estos productos. ¿Cuáles son estos productos? Bueno, estos productos lo que proporcionamos a la comunidad son clasificaciones, principalmente. ¿Ya? Hay una alerta, nosotros les vamos a decir qué tipo de objeto pensamos que es. ¿Cómo llegamos, cómo hacemos esa conexión de la alerta a decir qué tipo de objeto es? Seguimos dos caminos, uno de aprendizaje de máquinas más clásico, por así decirlo, y otro de aprendizaje, lo que se llama aprendizaje profundo, ¿ya? Deep learning en inglés, precisamente por el volumen de datos. ¿Qué diferencia hay entre el aprendizaje de máquinas clásico y el aprendizaje profundo? Ojo, si hay computines teóricos en la charla, por favor no se me enojen, estoy haciendo simplificaciones porque, bueno, es una charla bastante general y no me voy a meter en muchísimo detalle, pero como la gran diferencia que hay entre estos dos campos, el aprendizaje de máquinas más clásico, nosotros tenemos un dato de entrada, que puede ser una imagen, que puede ser una grabación, y el humano hace la abstracción. ¿Qué quiero decir con abstracción? Extrae las características que son significativas de ese tipo de objeto. Por ejemplo, si mi entrada es un coche, un auto, el humano lo que caracteriza un coche, un auto, pues que tiene 4 ruedas, que tiene 2 faros, que tiene los espejos retrovisores. Hay una serie de características que, por ejemplo, fácilmente nos dicen que eso no es una bicicleta, ¿verdad? Entonces, esa abstracción, esa extracción de características de ese tipo de objeto, la realiza el humano y genera, por así decirlo, como una tabla donde tengo las características y su valor, por ejemplo, número de faros 2, número de retrovisores 2, número de ruedas 4.
u otro tipo de características que sean cualitativas, el color, el tamaño, eso es cuantitativo, perdón, el tamaño también cuantitativo. Todo tipo de características, de nuevo, pueden ser cualitativas o cuantitativas, eso va como en una tabla, ¿ya? Esa es la abstracción de ese objeto. Y nosotros lo que le damos a nuestro algoritmo son muchas de esas tablas, que son ejemplos del mismo tipo de objetos, y con eso el aprendizaje de máquinas crea una máquina que después busca cuáles son las características más parecidas a ese nuevo objeto que yo le doy, que no sé lo que es. Yo le he dado muchas características de coches y de repente le doy un nuevo objeto, su tabla, con sus características, que puede ser a lo mejor una bicicleta o puede ser una motocicleta, no sé lo que es, y quiero que me digas a qué se parece más de todas las otras clases que te he enseñado antes. Eso es el aprendizaje de máquinas clásico, supervisado. Podríamos usar mucha jerga aquí, pero no quiero hacer eso. Esto es un esquema así como clásico. ¿Qué es el aprendizaje profundo? El aprendizaje profundo es distinto. Yo le doy a mi máquina directamente, por ejemplo, la imagen de entrada de un auto. Yo no le digo cuántas ruedas tiene, no le digo qué tamaño tiene, no le estoy dando las características, le estoy dando la imagen directamente y la máquina se va a hacer cargo de realizar la abstracción y la clasificación. De modo que sin yo abstraer, sin yo decirle lo más importante, porque ojo, ahí hay un sesgo humano muy claro, lo más importante de un auto, yo he dicho que eran 4 ruedas. Voy a hacer un pequeño paréntesis aquí, pero a mí esto me fascinó. Como decía antes Sebastián, yo estoy muy interesada en la inclusión, en particular de las personas ciegas, y en una reunión que tuvimos, un profesor de una escuela de ciegos me dijo, ya, dibuja una micro, que es un autobús aquí en Chile. Entonces, ya, si yo dibujo un autobús, lo primero que dibujo son como las ruedas, ¿verdad? Y como una cosa así de perfil. Y me dijo, mira, a varios de nuestros estudiantes les preguntamos, que son ciegos, les preguntamos, dibuja una micro. Y lo que dibujaron eran 2 líneas horizontales pequeñitas y una línea horizontal más arriba mucho más larga. Y eso era la escalera para entrar a la micro y la barra larga de donde se agarraban, donde se afirmaban para poder estar en la micro. Entonces, lo característico de una micro era muy distinto para mí que para ellos. Bueno, cierro el paréntesis. Entonces, este aprendizaje de máquinas, este aprendizaje profundo, lo que hace es que la misma máquina, a través de que yo le estoy enseñando muchos objetos similares, extrae esa abstracción de qué es ese objeto y hace la clasificación. Y ojo que aquí hay muchísimos problemas y se ha demostrado una y otra vez la cantidad de sesgos, porque solamente va a aprender de las imágenes que yo le muestre. Entonces, si yo le estoy mostrando imágenes de personas y las personas son todas hombres blancos, no va a poder reconocer a mujeres, no va a poder reconocer a ningún tipo de persona de raza negra, no va a poder reconocer a muchísimas otras etnias. Entonces, eso es un tema súper importante que tiene que ver con la ética del aprendizaje de máquinas. Vuelvo a la astronomía, perdón. Entonces, en Alerce tenemos 2 tipos de clasificadores. Uno que usa aprendizaje de máquinas más clásico, donde nosotros le decimos, estas son las características que tienes que ver y de esas características dime a qué clase se parece más. Y también aprendizaje profundo, donde simplemente le damos la data y la propia máquina abstrae y nos da la clasificación. Entonces empezamos con el segundo. Y esto es una representación para tratar de explicar de una manera corta, y no me voy a meter en nada de detalle, cómo funciona un tipo de aprendizaje profundo. La entrada que se le está dando a esto que se llama una red neuronal convolucional, la entrada es una imagen, ¿ya? En este caso es un número 7, ¿verdad? Es la imagen de un número 7 y es una imagen que tiene 28 por 28 píxeles, ¿ya? A través de una serie de operaciones aritméticas que simulan las activaciones de las neuronas de nuestro cerebro, esta imagen se descompone, ¿ya? La máquina la descompone en una serie de matrices de pequeñas imágenes de 5 por 5 píxeles que están extrayendo partes relevantes de esa imagen. Si yo multiplico esta imagen por estas matrices, lo que vemos es esta representación intermedia, ven que es el 7, con distintas partes más destacadas. ¿Ya? Estamos viendo los bordes, por ejemplo, del 7, pero en distintas imágenes vemos más claro el borde de la patita de abajo, el borde de la patita de arriba. Se hace otra capa más de abstracción, otra capa más de donde se están sacando qué píxeles están relacionados con cuáles,
qué píxeles están trazando esas partes del 7. Y si vemos el producto, aquí ahora tenemos 36 imágenes de ese 7, cada una de esas imágenes son de 7 por 7 píxeles, y fíjense que en algunas podemos ver claramente algunas de las estructuras. Esta diagonal, este palito del 7 lo podemos ver en esta, en otras no tanto. Entonces, lo que está haciendo la red convolucional es buscar qué píxeles cambian conjuntamente y cuáles no, de manera que yo me creo estas maneras de pesar cuando yo multiplico mi imagen y cuando yo veo qué píxeles están relacionados con cuáles, de modo que si yo le doy una nueva imagen, al multiplicar por estas capas, voy a terminar con un vector, ya que en este caso tiene solamente 10 características, que me dice la probabilidad de que sean las distintas clases que tiene. Y las clases que tiene son el número 0, el número 1, el número 2. Si se fijan, en esta red, si yo le meto esta imagen, lo que ocurre es que me dice que tiene una probabilidad pequeña, pero algo de ser el número 2, que de hecho el número 2 tiene algunas características parecidas con el 7, alguna probabilidad de ser el número 5, pero sobre todo lo más probable es que sea el número 7. Entonces, efectivamente, esta red está clasificando bien. ¿Ok? Entonces, en nuestro problema, lo que hacemos es, en vez de meterle imágenes de números escritos por personas, les metemos imágenes de distintos tipos de objetos. Y cada observación nuestra, recuerden, son 3 imágenes. La imagen de referencia, la imagen de ciencia nueva y la imagen de diferencia. Estos clasificadores necesitan tener muchísimos datos, piense que están haciendo una abstracción, con lo cual si yo solamente les muestro a una persona que esté comenzando a entender lo que es un auto, le muestro 2 ejemplos de auto o 3 ejemplos de auto, no va a saber cuál es lo característico de un auto. Le tengo que enseñar muchas imágenes de autos para que sepa qué es un auto. Una red neuronal es lo mismo. Entonces, una cosa que hacemos, por ejemplo, es que no solamente le damos estas 3 imágenes, nosotros tenemos un conjunto de imágenes que sabemos lo que son, y lo que hacemos es artificialmente crear más objetos de ese tipo. ¿Cómo? Bueno, aquí lo que tenemos es una supernova. Y la supernova no tiene por qué, en este caso, si se fijan en la imagen de referencia, teníamos la galaxia aquí como en el cuadrante inferior derecho, y la supernova estaba como al borde de la galaxia, como en el centro en este caso, pero podría haber estado en el borde diagonalmente opuesto o en el otro lado. O sea, realmente en el cielo, con respecto a nuestra perspectiva, nada tiene una orientación absoluta. Quiero decir que no es que vaya a ser una supernova solamente si cae en el bordecito de la galaxia superior, igual podría haber caído en el inferior. Entonces lo que hacemos es que le damos vuelta a las imágenes y creamos nuevos objetos, entre comillas, porque es el mismo objeto, pero con distintas orientaciones. Y así podemos tener muchos más ejemplos que le ayuda a esta máquina a clasificar mejor. ¿Y en qué tipo de cosas clasifica esta máquina? Hemos dicho que tenemos 2 clasificadores. Este es el de redes neuronales. Clasifica solamente entre 5 tipos de objetos distintos. ¿Ya? Núcleos activos de galaxias, supernovas, estrellas variables, asteroides y bogus. De nuevo, artefactos, por mucho que esto viniera diciendo del ZTF que parecía que era algo real. Si ustedes se fijan, de nuevo recuerden, en medio tenemos la imagen de referencia, a la izquierda la imagen nueva y a la derecha la diferencia. Y como ven, esta primera fila, ahí no ha pasado nada astronómico. Ahí lo que ha pasado es que teníamos una estrella súper brillante que nos estaba saturando todo el tiempo, y al hacer la diferencia, pues cambia un poquito, pero eso no es nada astronómico, eso es esa estrella saturando. En el panel segundo lo que vemos es probablemente un píxel caliente, un rayo cósmico, algo así. Panel tercero, de nuevo, una estrella que estaba saturando. Otro píxel malo. Ven que hay muchos errores, hay muchos objetos que salen como alertas, pero que en verdad no son científicos. Pero si nos fijamos, no son cambios que sean interesantes para la ciencia, quiero decir. Pero si nos fijamos en todas las otras clases, por ejemplo, estos núcleos activos de galaxias, vemos que lo que tenemos en el centro es el núcleo activo de galaxia y que su brillo ha cambiado en la primera fila. En la segunda fila, lo mismo. Si ven estas imágenes de diferencia, ven que hay cambios reales. En la supernova es lo mismo, y tenemos algunas con galaxias, otras sin galaxias. Las estrellas variables, lo mismo. Tenemos el mismo campo que les había mostrado antes, muchísimas estrellas,
en la imagen de referencia, en la imagen de ciencia, y en la diferencia solamente hay una, solo hay uno que ha cambiado su brillo. En este cuarto panel, si ven aquí, lo mismo, tenemos como un arco de estrellas, ¿ven? Que están en la imagen de referencia, pero la del centro claramente ha cambiado su brillo, ¿ya? Entonces, nosotros le damos a nuestra máquina, a nuestra red convolucional, muchísimos ejemplos de AGNs, supernovas, estrellas variables, asteroides y de errores, de artefactos. ¿Y cómo lo hace esta cosa? ¿Funciona bien o no funciona bien? Bueno, para decir si funciona bien o no, ¿qué es lo que hacemos? Nos guardamos un conjunto de objetos que nunca le enseñamos a la máquina, pero que sabemos que son, y ahora les pasamos esos objetos, ¿ya? Entonces yo le paso 100 AGNs, ¿ya? Y en realidad, ven aquí en el eje vertical, lo que tengo es la realidad. Entonces, en realidad estos objetos eran 100 AGNs, y de 100, 90 la máquina ha funcionado bien, ha dicho que era una AGN, solo con la imagen de las 3 imágenes que hemos estado hablando todo el rato. Entonces, el 90% de las veces lo hace bien para las AGNs. ¿Con qué se equivoca? Bueno, hay veces que piensa que es una supernova, cuando en verdad era una AGN, y hay veces que piensa que es una estrella variable, pero en verdad es una contaminación bastante poca, o sea, acierta el 90% de las veces. Y esta es una de las peores, esta y las estrellas variables son de las peores. Fíjense que en las supernovas acierta un 94% de las veces, ya el 94% de las veces que le doy una supernova, él me dice que es una supernova. Y con los asteroides igual, funciona súper bien. El 96% de las veces que yo le doy un asteroide, imagen que corresponde a un asteroide, me dice eso es un asteroide. Y esto es lo mejor casi, porque el 97% de las veces que le damos una imagen mala, una imagen que es un artefacto, nos dice efectivamente que es un artefacto, que eso no hay que hacerle seguimiento, que eso no es interesante. Ahora, igual, si seguimos teniendo un 3% de error, y un 3% de 10 millones sigue siendo mucho, o sea que igual hay que mejorar este clasificador. Llevo un rato hablando de cosas a lo mejor un poco pesadas, así que puse esta figura así un poquito más lúdica para explicar el otro clasificador. Entonces teníamos un clasificador que si le damos las cosas a la máquina y la máquina aprende, la máquina abstrae y aprende. Ahora tenemos otro clasificador que nosotros preprocesamos un poco y decimos estas son las cosas relevantes de los objetos, estas son las características. Entonces imagínense que el problema sería que yo quiero tener un clasificador en el zoo y yo lo que hago es una tablita donde anoto cuál es el color del animal y cuál es su altura. Una tabla con solamente 2 atributos, 2 características, cuál es el color y cuál es la altura. Con esas 2 características yo puedo generar un árbol de decisión, como ven aquí, donde digo, si el color es amarillo, ya eso me va a separar 2 grupos distintos. Los animales que sean de color amarillo se van a ir hacia un lado. Los animales que no sean de color amarillo se van a ir al otro lado. Y ahora uso la otra característica, la de la altura. Si la altura es mayor a 10, se van para un lado. Si la altura es menor a 10, se van para otro lado. Y de los que no eran amarillos, hago lo mismo. Y si la altura es menor a 10 se va para un lado, si la altura es mayor a 10 se van para otro lado. Fíjense que con solamente estas 2 características, el color y la altura, yo he generado un árbol de decisión que me permite separar fácilmente y decir estos son jirafas, estos son leones, estos son monos y estos son elefantes, ¿ya? Entonces, nuestros objetos, nuestras características no son solamente 2, son cientos, y nuestros objetos no son estos animales tan tiernos, sino son estos tipos de objetos. Entonces tenemos primero 3, esto es un árbol jerárquico, ¿ya? Entonces tenemos 3 clases principales. Tenemos objetos que son transientes, tenemos objetos que son estocásticos. Transiente quiere decir varían una vez y después cambian más suavemente, pero lo importante es que varían una vez. ¿Ya? Es algo que ocurre una vez, no va a ocurrir dentro de 3 años en el mismo sitio del cielo. Tenemos estocásticos que están variando constantemente, pero no son periódicos. ¿Ya? Por ejemplo, las AGN, los objetos jóvenes, algunos objetos jóvenes, están variando constantemente, pero no son periódicos. Y después tenemos los que varían constantemente, pero son periódicos, es decir, siguen un patrón. ¿Ya? Estos estocásticos cambian, pero no siguen un patrón. Estos periódicos sí que siguen un patrón. O bien porque sean 2 estrellas que se están eclipsando mutuamente, o bien porque están pulsando. Hay distintos fenómenos físicos que generan una variación periódica del brillo. Y hay física súper complicada y súper entretenida que genera estas variaciones estocásticas
y hay estrellas que explotan y nos generan estos transientes que son súper interesantes. Entonces, nosotros partimos, en este caso, en vez de las imágenes, partimos de lo que llamamos curvas de luz, que de nuevo no asumo que todo el mundo tenga por qué saber esta jerga. Entonces, ¿qué es una curva de luz? Una curva de luz es una representación de cómo cambia el brillo de un objeto celeste con el tiempo. ¿Ya? Entonces, todas las representaciones que vamos a ver hasta ahora, lo que vamos a estar viendo es el tiempo en el eje de las X y el brillo en el eje de las Y. Entonces, ¿cómo se ven los transientes, por ejemplo? Los transientes se ven que cambian el brillo, sube mucho, muy rápido, y después empieza a bajar. Y aquí en dos colores lo que vemos es dos colores del espectro electromagnético. Estamos viendo un verde y un rojo, ¿ya? La luz en el verde y la luz en el rojo. Entonces los transientes cambian muy rápido y después varían suavemente. Los objetos jóvenes, las AGN, las civinovas, ven que lo que está pasando es que en el eje de las X tenemos el tiempo, está cambiando constantemente, no es periódico, no es fácil saber qué es lo que está pasando, y los objetos periódicos son regulares. De hecho, aquí no estamos viendo tiempo versus brillo, sino que de hecho, como es una cosa periódica, estamos viendo ciclos, y ponemos un ciclo sobre otro y sobre otro. ¿Cómo funciona nuestro clasificador en este caso? Aquí tienen marcados en unos cuadros negros en la primera parte de si eran transientes, si eran estocásticos o si eran periódicos. Y vemos que los transientes en algunos funcionan súper bien, algunos tipos de supernovas, ya las muy luminosas, por ejemplo, las detectamos súper bien, pero hay otras que las detectamos muy mal. Hay las supernovas 1Bc, que es un tipo de supernova, no me voy a meter en detalles, nos equivocamos mucho. El 50% es como tirar una moneda, decir si sí o si no. Pero, si se fijan, donde se va el resto de los números que suman 100 son a otros objetos transientes. No es que nos estemos equivocando y estemos clasificando como supernova algo que es un objeto joven. Eso no pasa. Pero sí pasa que clasificamos como un tipo de supernova otro tipo de supernova. Entonces, dentro de cada una de esas grandes clases lo hacemos bien. O sea, entre unas clases grandes y otras lo hacemos bien, pero dentro de una misma clase no siempre lo hacemos tan bien como deberíamos. Lo que nos importa, lo que querríamos es que esta diagonal fuera puros cienes, y bueno, no estamos ahí todavía, pero igual funciona bastante bien. Y si comparamos cómo se llevan los clasificadores, o sea, si comparamos el clasificador de estampillas con el clasificador de curvas de luz, ¿están de acuerdo o no están de acuerdo? Bueno, la idea que hay que llevarse de aquí es que están muy de acuerdo, de hecho, que cuando estamos hablando de supernovas tendríamos que sumar todas estas, con lo cual el 90% de las veces en cada gran clase estamos de acuerdo entre los dos clasificadores, y el de estampillas es súper rápido, es menos preciso porque tiene menos clases, pero es súper rápido. Tan rápido como que aquí lo que estoy mostrando es, nos llega la alerta, el clasificador de estampillas funciona en cualquier momento, primera imagen que nos llega funciona, el clasificador de las curvas de luz necesita tener varios puntitos, con lo cual solamente funciona cuando ya tenemos 6 puntos de ese mismo objeto, pero el de estampillas, lo único que les quiero decir de esta gráfica, que puede ser un poco complicada, es que tenemos la clasificación en menos de una décima de segundo. Imagínense lo que es eso, en menos de una décima de segundo. Les podemos decir qué tipo de objeto es. El de curvas de luz tarda un poquito más, pero igual tarda un segundo. O sea, realmente esto es impresionante. Y la que está tardando mucho soy yo, estoy tardando mucho más de lo que debería haber tardado en dar la charla, y les voy a dejar solamente, disculpen, de verdad, pero les voy a dejar solamente con un poco de publicidad, que todas estas clasificaciones que damos, todo esto que hacemos, se hace público inmediatamente. En ese segundo que se tarda en hacer la clasificación, después es público. Y ustedes pueden acceder a todos los servicios, al Explorer, que es donde podemos ver cómo son estas curvas de luz, cómo son las imágenes, qué clasificación se dio, cómo se distribuyó la probabilidad. Podemos buscar nuevas supernovas con el Supernova Hunter, y todo esto está absolutamente disponible, no hay que registrarse ni nada, y ustedes pueden aprender de estos objetos variables tan interesantes en tiempo real, clasificados en un segundo. Y voy a parar ahí, de verdad, disculpen, que me he demorado muchísimo. No, valió la pena, excelente. Muchas gracias, Amelia. Bueno,
Genial, y si hay preguntas, entonces aprovechen ahora para escribirlas. Ya tenemos algunas, pero sé que hay gente que espera que termine la charla para escribir las preguntas, están muy concentrados, así que de hecho están escribiendo ahora, se está viendo. Así que bueno, vamos con las preguntas que ya hay. Entonces, Celso Montalvo nos pregunta, ¿qué hace un astrónomo observacional comparado con otros? ¿Qué tareas? Muy buena pregunta. Un astrónomo observacional lo que hace es aprender de física, o sea, al final lo que nos interesa finalmente es aprender de física, ¿verdad? De la física de los objetos celestes, pero a través de observaciones, a través del espectro electromagnético o también de ondas gravitacionales, no tiene por qué ser solamente el espectro electromagnético. Entonces, lo que yo creo que debe ser, y hacia dónde van las cosas, es que no solamente tomamos datos y empíricamente decimos esto ha variado de esta manera, esto ha variado de esta otra, sino que nos juntamos con los astrónomos teóricos, que son los que realizan simulaciones, ponen la física en los computadores para generar cómo deberían de observarse determinadas cosas, y el astrónomo observacional con el astrónomo teórico puede analizar de muchísimo mejor modo y sobre todo aprender muchísimo mejor de los datos e interpretarlos. No solamente decir, este dato viene de la estrella segura porque he quitado todo lo que tiene que ver con el camino óptico del instrumento, todos los artefactos que meten los instrumentos en la atmósfera y todo, el astrónomo observacional lo entiende muy bien y sabe cómo quitarlo, sabe cómo llegar a la señal pura que viene del objeto celeste. Pero para interpretarlo, lo que hacemos es unirnos con los astrónomos teóricos y decir, ya, este cambio de brillo en esta escala de tiempo no puede ser porque, por ejemplo, la estrella esté ganando material porque debería de ser más rápido. Tiene que ser que está interaccionando con otra estrella, por ejemplo, o con el medio interestelar. Entonces, esos son un poco los roles del astrónomo observacional y del astrónomo teórico. Perfecto. Enrique Gómez nos pregunta si todavía está activo el TAN, Transient Astronomy Network, y el GCN, Gamma Ray Coordinates Network, y cómo se van a coordinar alertas a través de todas las bandas de luz, ondas gravitacionales, detectores de neutrinos. Súper buena pregunta. El TAN, si no estoy mal, ojo, yo no trabajo con transientes, yo estoy empezando a trabajar con transientes ahora, pero el TAN yo creo que es lo que estaba mencionando del TNS. El TNS es hoy en día el sitio donde se publican todas las detecciones de transientes y donde se ponen las confirmaciones espectroscópicas y todo este tipo de cosas. Entonces yo supongo que el TNS viene del TAN, pero lo que hoy se ocupa se llama TNS, es donde se reportan todas las supernovas. Y por ejemplo, aquí tenía algunos datos, de hecho, que desde ALERCE se han reportado 8.000 supernovas a este TNS. El Gamma Ray Coordinate Network, yo supongo, pero esto solamente supongo, que debe de seguir funcionando, porque igual está Swift, hay un montón de telescopios que están absolutamente a la caza de Gamma Ray Burst y cosas así todavía, así que supongo, pero solo supongo, que deben de seguir funcionando. Y de hecho, estos TOM de los que yo hablaba en algún momento, que son estos intermediarios que permiten la explotación responsable, por así decirlo, de los recursos observacionales que tenemos, el gran desafío que tienen es precisamente combinar alertas y observaciones en distintos rangos de longitud de onda en el espectro electromagnético, pero también ondas gravitacionales y así. Entonces, eso es lo que se nos viene y lo tenemos que hacer, porque no tiene sentido tener un servicio distinto que funciona solamente para alertas de luz visible con otro que funcione para alertas de luz infrarroja. O sea, no tiene ningún sentido, tienen que estar combinados. Entonces, eso es lo que se nos viene y lo que tenemos que llegar a hacer. Perfecto. Hablando del TNS, aprovecho y meto mi propia pregunta aquí. Del TNS he visto que hay una gran cantidad de alertas, pero no de alerts, de datos del ZTF de supernovas o clasificadas como novas, así, que son en realidad artefactos, y muchos, y basados en 1 o 2 puntos, lo cual me hace hablar justamente del tema de que ustedes toman 6 como mínimo, lo cual asegura, digamos, una pureza mucho más grande, porque he visto, ya te digo, una gran cantidad de alertas basadas en 1 o 2 puntos, y son estrellas brillantes, son todo este tipo de cosas, saturación, etcétera, etcétera. O sea que ustedes, digamos, no se publican alertas hoy en día de alerts en base a 1 o 2 puntos, solamente de los alertas de estampillas, digamos, se tienen que unir ambas.
No, de las alertas de estampillas para reportar a TNS, de hecho eso es un trabajo titánico que hacen Francisco Foster y Alejandra, sobre todo, son las dos que hacen más, Franz Bauer también trabaja mucho en eso. Ellos se miran, porque el clasificador de estampillas, el objetivo principal es la detección temprana de supernovas, es el caso científico fuerte que tienen. Entonces, esperar a 6 detecciones puede ser un problema para pillarlas bien. Entonces, ellos lo que hacen, el clasificador de estampillas funciona inmediatamente, pero esas no se reportan ni mucho menos automáticamente a TNS. Ellos se miran todos los días, todas las mañanas, todos los reportes que hay de alerta internos de posibles clasificaciones como supernovas, las revisan y solamente las que consideran que no son bogus las mandan al TNS. Entonces, Perfecto. la pureza, de hecho, de las clasificaciones reportadas a TNS, la tenía por aquí, es un 80%, que igual con millones de objetos, no es, o sea, 20% es malo, pero es muchísimo mejor que si simplemente reportáramos directamente lo que dice el clasificador de estampillas. Claro, no se descarta nada por las dudas, pero no se Exacto, expone a publicarlo inmediatamente exacto, porque puede haber una gran cantidad de de artefactos. basura. Perfecto, perfecto. Pero siempre puede haber algo raro en la basura, entonces está bien, no hay que tirar Claro, la basura de hecho, directamente. fíjate que la basura para nosotros, antes no separábamos satélites de otro tipo de basura y ahora tenemos que separarlos, porque muchos satélites, satélites artificiales me refiero, Starlink, se nos están yendo asteroides. Entonces, ahora eso es parte de lo que tenemos que también ser flexibles. Ahora vamos a generar, y aprovecho, perdón, porque le hago publicidad, porque vamos a hacer un evento para Ciencia Ciudadana, para que la gente nos ayude a clasificar asteroides, para poder crear una nueva clase de asteroides dentro de Alerce. Y porque es eso, los tipos de basura hay que entenderlos muy bien y hay algunos que hay que separarlos, porque si no te contaminan otro tipo de clasificaciones. Esto cambia continuamente, como el Ujú. cielo mismo, que es Claro, cambiante, hay que adaptarse a todas estas cosas humanas que también influyen. Es exacto. increíble. Bueno, vamos con más preguntas. Celso Montalvo nuevamente nos pregunta, con estos sistemas que detectan y miden el brillo de estrellas permanentemente, ¿cuál será el futuro de los aficionados variabilistas? Bueno, acá puedo colaborar, quizá también en la Dale. respuesta, pero te escucho primero si quieres comentar algo. O Sí. sea, yo creo que hay dos cosas. O sea, por un lado, este tipo, y como que muchas veces uno recibe un poco de urticaria, uno ve de algunos astrónomos aficionados a que como que eso, como que estamos quitando la belleza y la pasión que muchos astrónomos aficionados le ponen, y para nada. O sea, esto es necesario por el volumen de datos que se viene, es absolutamente necesario. Pero este tipo de clasificación no es la clasificación detalladísima. Lo hablábamos el otro día precisamente con Sebastián, que nosotros tenemos esta clase NOVA variable cataclísmica. ¿Qué tipo de clasificación es esa? Eso para las personas que trabajan en ese tipo de objetos es ridículo. Hay muchísimos objetos distintos que están bajo ese paraguas, que la física es muy distinta y esa clasificación más detallada, ese estudio más detallado, nosotros no lo podemos hacer y este tipo de herramientas no lo van a hacer. Entonces, para estudiar mejor esos objetos extremadamente peculiares, hay muchísimo campo todavía. Lo que nosotros hacemos es separar la paja, por así decirlo, de las agujas, y después el astrónomo aficionado variabilista va a poder esos objetos raros entenderlos mucho mejor y va a poder dar muchas más observaciones con mejor cadencia, con mejor calidad, con distintos filtros, va a poder hacer muchísimas cosas con esos objetos. Claro, lo que decimos siempre en la APSO es que lo único que están haciendo es darnos más objetos para estudiar. Nos Uh están -huh. dando más objetos, porque justamente, incluso muchos surveys solamente tienen cierto límite de magnitud en el cual son útiles, cierto rango de Exacto. magnitudes. Muchas estrellas brillantes se saturan para la mayoría de los telescopios o cámaras. Lo mismo si hay estrellas, algunos no tienen una resolución suficiente como para separar a dos estrellas que están a 20 segundos de arco, y nosotros Uh -huh. visualmente con un telescopio sí se puede, o con nuestras propias imágenes. Yo creo que siempre va a haber lugar para que el aficionado contribuya, y todo esto, si Totalmente. bien pareciera que se está ocupando todos los nichos observacionales, en realidad hay más y más objetos, y justamente nosotros somos los que podemos llegar a dar las observaciones continuas que permitan clasificarlos de manera más contundente. O sea,
De hecho, estamos comenzando una colaboración nosotros para justamente clasificar todas estas alertas de CB o NOVAs y darle los subtipos, así que es Exacto. muy fructífero para nosotros. Así que no temas, Celso, que no vas a quedarte sin nada para hacer, siempre va a haber mucho para observar. Así que bueno. Totalmente. Enrique, muy activo Enrique y Celso. Enrique nos pregunta, ¿las redes neuronales pueden reconocer los efectos de malos píxeles o rayos cósmicos? Pueden reconocer lo que nosotros les enseñamos. Entonces, por eso precisamente les enseñamos en el sentido que les damos una etiqueta. Por eso precisamente viene, por ejemplo, lo de los satélites. Los satélites, a cualquiera de nosotros que lo vemos totalmente distinto a un asteroide. Pero la red neuronal no lo ve distinto a un asteroide. Por ejemplo, le damos muchos ejemplos de píxeles malos, de hot pixels y de cosas así, entonces la red neuronal funciona muy bien ahí. Esos bogus, esos eran los bogus que detecta muy bien con el 97% de las veces. Pero ahora nos estamos dando cuenta de que, por ejemplo, unos en nuestra jerga diríamos que un satélite igual es un bogus, no es un cambio, desde luego no es un asteroide. Y no lo hace bien, pero porque nunca le hemos enseñado muchas imágenes de asteroides, de satélites, perdón, y decirle estos son satélites. Entonces, no se parecen a los píxeles saturados, a los malos píxeles, a los rayos cósmicos, no se parecen a esas cosas, se parece un poco más a los asteroides y te tira y te dice que son asteroides, porque estos aprendizajes de máquinas, este aprendizaje de máquinas profundo no puede generar nuevas etiquetas. Eso es una cosa importante. No genera una nueva clase. Ya te dice de las clases que conoce a cuál se parece más. Y en el momento que empieces a tener imágenes que no estaban en tu conjunto de entrenamiento, que es lo mismo que decía antes con los sesgos de las personas, en el momento estos reconocimientos de caras que los celulares ahora tienen, que uno solamente se toma una foto y se le desbloquea el teléfono, eso tuvo muchísimos problemas con mujeres, con personas de color, porque no se había entrenado. Entonces no podía reconocerlo, no puede reconocer cosas que tú no le has dado las etiquetas. Claro. A mí me sorprendió en el ejemplo de los hot píxeles que había justo superpuestos a una galaxia, por ejemplo, y mi pregunta era si es común eso, o sea, que justo caiga un hot píxel superpuesto a una galaxia que uno lo primero que piensa es una supernova y en realidad, o sea, ¿cuántos hay de ese tipo de hot píxeles que caigan? ¿Y son tan comunes los hot píxeles como para que justo caigan en una galaxia? No son, a ver, por un lado, los hot pixels suelen estar bien caracterizados. Entonces, esos son las que mejor pilla de entrada el ZTF y te dice esto es un artefacto porque tienen sus máscaras de píxeles malos y cosas así. Pero los rayos cósmicos te pueden caer en cualquier sitio y cualquier imagen que uno toma tiene rayos cósmicos. Entonces, la probabilidad de que te caiga, y no solamente en una galaxia, sino que encima la cosa caía en el centro de la galaxia, no es muy grande. Pero cuando estamos hablando de que se están analizando, hoy en día no son 10 millones, pero son cientos de miles, con que tengas un 1% de probabilidad, un 0,1% de probabilidad, ya vas a tener muchos casos que van a ser así y que son, lo que pasa es que tampoco son tan complicados porque realmente es un píxel. Un rayo cósmico es un píxel igualmente, entonces no tienes una PCF, no tienes realmente una fuente puntual. Claro, por más que caiga justo encima, no te vas a confundir por el profile que tiene, no hay Exacto, caso. porque Sí, es sí, píxel perfecto. arriba, píxel abajo. Claro, Y... claro. claro. Bueno, vamos apurando que se nos hace tarde. A ver, tenemos más preguntas de Enrique. Enrique nos dice, ¿cómo clasificaría las redes neuronales fenómenos como la curva de luz de Boyajian Star? Es la estrella esta La famosa de Tabi los Star, DIPS. sí. Sí, 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 Esta exacto. probablemente la clasificaría por el tipo de entrenamiento que le hemos hecho, probablemente la clasificaría como un objeto joven, porque de hecho cuando la Tabi Star se detectó la primera vez, una de las primeras cosas que se pensó que era un objeto joven, porque los objetos jóvenes cuando se están formando tienen estos discos alrededor de material. Y de hecho, si tenemos la suerte de que aquí está la estrella con su disco alrededor y la tenemos vista de canto, por así decirlo, el material que está pasando hace eclipses de la luz de la estrella, de hecho el material que está pasando muy cerca de la estrella. Y estos objetos le llamamos Dipper, que son lo único que significa es como caídas en inglés, pero le llamamos Dipper. Y de las primeras cosas que se pensó es que este objeto de hecho era un objeto joven. Después se buscó este disco en otras longitudes de onda, y la estrella no tiene exceso infrarrojo, no tiene un disco, no es una estrella joven, y todavía no está súper claro qué es lo que pasa ahí, pero probablemente la clasificaría como un objeto joven, casi seguro.
Claro, bueno, eso también nos pasa en BCX, por más que tenemos 200 tipos de variables y subtipos y todo, esta estrella está como Dipper, porque no, Ujú, solamente nos estamos basando en la curva de luz y no claro, encaja con nada y quedó como Dipper, pero bueno, claro. veremos en el futuro qué pasa. Y ya no es la única, creo, ya están, pues, cada vez a medida que hay más Sí, observaciones empiezan a aparecer otras ya, y sí, bueno, se sí, sí, está sí. complicando. Bueno, Emilia Alfaro te dice, enhorabuena Emilia, muy didáctica y entretenida la charla, y bueno, también nos felicita a nosotros, y te pregunta, ¿vais a trabajar solo con imágenes o también con espectros? Súper buena pregunta, Emilio, y muchas gracias. Una de las cosas que queremos hacer, varias personas de Alerce están metidas muy directamente en tiempo de observación con Foremost, con este nuevo espectrógrafo de muchos objetos a la vez que va al VISTA, al telescopio VISTA, al telescopio de 4 metros que está en Paranal. Y la idea es tratar de transferir aprendizaje de clasificación. A mí en particular me interesa muchísimo hablar de series de espectros, ya no de series de fotometría, porque por ejemplo yo busco exocometas con una antigua estudiante mía que ahora es postdoc, buscamos exocometas como cambios en determinadas líneas que trazan gases que están pasando cerca de la estrella, y esos cambios nosotros hemos hecho metodologías muy similares a estas para encontrarlos y caracterizarlos, pero estamos hablando de decenas de miles de espectros, no estamos hablando de cientos de miles de espectros. Entonces, escalar ese tipo de cosas, varias personas dentro de Alerce nos interesa mucho, pero el primer escalamiento es al volumen de fotometría del LST. Eso sigue siendo como la prioridad total de recursos y todo, porque es una barbaridad. Tenemos que cambiar muchas cosas de cómo funcionamos. O sea, para mantener esa clasificación en segundos nos va a costar con el volumen del LST. Bueno, justamente la siguiente pregunta, y la última porque si no se nos acaba el tiempo, es justamente acerca de eso. Patrick Cabana nos pregunta, doctora Bayo, ¿cómo puede la computadora calcular una variable en menos de un segundo si para realizar la curva de luz yo necesito varias horas o varias noches? Ya como observador humano de fotometría, ¿soy obsoleto? No, para nada, usted no es obsoleto en absoluto. Lo que ocurre es que cuando llega esta nueva alerta, aquí hay un pequeño diagrama. Llega la nueva alerta y nosotros tenemos unas bases de datos que son muy rápidas de manejo, porque eso es un tema, de hecho, de la infraestructura, y el saber si ese objeto ya existía antes y si tenemos ya compuesta la curva de luz hasta ese momento o no, lleva milésimas de segundo o menos, es súper rápido. Entonces, si la curva de luz ya existía, es solamente añadirle un punto nuevo, calcular de nuevo todas las características, que eso lleva el tiempo más lento, son 2 segundos algunos de los features, y una vez que yo tengo las características, de hecho eso lleva más tiempo que a la red neuronal darme una clasificación. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que primero esas cosas no se están haciendo a mano, se están haciendo además de hecho lo hacemos en la nube. Ahora estamos pasando todo, prácticamente todo, a Amazon Web Services y tenemos muchísimos núcleos trabajando a la vez, de manera que todo lo que se puede paralelizar se paraleliza. Entonces, los tiempos son esos, son menos de milésimas de segundo en saber si el objeto ya tenía o no, y si ya tenía datos, esos datos son inmediatamente accesibles. No tengo que ir ahora a recopilar todos esos datos anteriores porque es como incremental, por así decirlo. Después, realizar los cálculos para las características, que está súper optimizado para que sean muy rápidos. De hecho, mira, los periodos de Alerce sabemos que son malos, sabemos que no son buenos periodos en muchos casos, porque usamos la manera más barata computacionalmente para dar periodos, porque no es tan determinante para nuestra clasificación y lo que nos importa es poder llegar a ese segundo para dar la clasificación. Entonces, lo que más tiempo lleva es justo calcular esas características, después la red neuronal es extremadamente rápida en darnos una clasificación. Bueno, excelente, creo que le hemos sacado todo el jugo posible a Amelia y a su sabiduría y su conocimiento, y ha sido excelente la charla y todo. Qué mejor comienzo para esta serie de seminarios en español que una charla tan interesante. Así que bueno, una vez más, muchas gracias Amelia por la charla y por contestar todas las preguntas y por todo. Así No, que muchísimas bueno, gracias a vosotros, un gusto de verdad. bueno, vamos a ir cerrando entonces el ciclo del primer seminario web. Vamos recordando una vez más que es importante, si aún no son miembros de la ABSO, que se unan,
que se unan y que contribuyan. Si no pueden asociarse, bueno, pueden contribuir con lo que sea, tienen el código QR en pantalla. Si no tienen suficientes fondos, hay una forma de contribuir igual, de ser miembro igual, si son estudiantes, profesores, $40 al año, y si viven en países en vías de desarrollo, como todos los de Latinoamérica, $25 al año. Si tienen dudas o preguntas, nos pueden escribir también a la dirección de email que está en pantalla, aabso@aabso.org. Algo interesante es que en los países de Latinoamérica y en España generalmente decimos ABSO, pero en Estados Unidos en general decimos AABSO, pero vamos a usar la forma latina y es ABSO, así que en nuestro ciclo tenemos la ABSO. Síganos también en nuestras redes sociales. No se olviden que este mismo seminario web va a estar disponible dentro de unos días en nuestro canal de YouTube, cosa que yo voy a ir corriendo a mirarlo porque no es lo mismo hacerlo atentamente y completo que estar del otro lado tratando de ver los detalles de qué sucede, así que nuevamente lo voy a mirar seguro. Hay mucho jugo para sacarle a este seminario, así que espero que hagan lo mismo. Y bueno, vamos también obviamente a agradecer a nuestro patrocinador Voice Astro. Voice Astro provee educación online de astronomía, recursos para observatorios y experiencias de investigación para estudiantes, equipos de estudiantes y escuelas, para que aprendan cómo realizar observaciones, llevar a cabo experimentos y publicar sus resultados en revistas científicas como el Journal de la AABSO. ABSO era. Bueno, si quieren saber más del ABSO también pueden ir a nuestro sitio web. Y bueno, esta serie de seminarios web también obviamente cuenta con la colaboración de ustedes. Sin ustedes no somos nada, así que bueno, todo apoyo vale. Y bueno, gracias nuevamente a Amelia, a nuestros patrocinadores, y no me puedo ir sin anunciarles que el mes que viene tenemos un nuevo seminario web. Esto va a ser el 12 de febrero, 19 UT, y esta vez le toca al doctor Mario Díaz, y va a hablar de kilonovas. Es un tema que no ha sido muy tocado a nivel ABSO, así que va a ser muy interesante para ponernos un poco al día sobre este tipo de objetos no tan conocidos. Nos va a hablar de kilonovas y del proyecto Toros. Así que bueno, no se pierdan este seminario web el 12 de febrero. Ahora cuando culmine la transmisión van a recibir una encuesta para que nos puedan enviar sus opiniones y comentarios, así que por favor complétenla y bueno, los esperamos entonces en el mes que viene, el segundo sábado del mes de febrero. Gracias a todos una vez más. Adiós.